Hola, estamos aquí de nuevo ya para resolver el quinto problema de esta colección de problemas de control de máquinas de corriente alterna y vamos a hacer ahora un caso del control de la máquina de corriente alterna asíncrona trifásica, en este caso de rotor en cortocircuito. Vamos a utilizar el mismo problema que hemos venido utilizando en los casos anteriores, cuyos datos sabemos que podemos encontrar en el problema número 1 de esta serie, pero en este caso se va a suponer que la máquina, al ser una máquina de rotor bobinado, pues se va a cortocircuitar los terminales del rotor, puesto que el control que vamos a hacer aquí, que es un control por relación VF constante, eso se realiza a través del estator. Entonces el rotor, repito, lo vamos a considerar cortocircuitado en esta máquina. Como hemos dicho justo hace un momento, pues el control, en este caso de la máquina, va a ser un control VF, un control a relación VF constante. Por supuesto que vamos a suponer aquí la simplificación de que manteniendo una tensión VF constante, la curva de par se mantiene cuasi, el par máximo, lo que queremos decir, se mantiene cuasi constante en el rango de trabajo que vamos a utilizar. Esa es la aproximación que sabemos que no es del todo cierta en la práctica. Y el par sigue siendo un par constante con la velocidad de igual a 5 Nm. Y volvemos a querer que la máquina gire a 750 revoluciones por minuto. Es decir, estamos llevando la máquina siempre en el mismo sistema mecánico, en el mismo punto de trabajo del sistema mecánico, pero con distintos procedimientos. Este es el último de los estudiados, es el sistema en donde se alimenta el estator de la máquina a través de un convertidor alterna-alterna indirecto. Convertimos la corriente alterna de la red de frecuencia y tensión constantes a una tensión continua a través de un rectificador, en este caso controlado, y a su vez el inversor lo que hace es convertir la tensión continua de salida del circuito anterior en una tensión alterna, donde podemos elegir a voluntad la tensión, la amplitud de la tensión y el valor de la frecuencia. Nos piden precisamente cuánto vale esa tensión y esa frecuencia que tenemos que aplicar al motor para, repito, que él pueda estar actuando sobre el eje de la máquina a una velocidad de 750 revoluciones por minuto, siendo el par resistente de la máquina de 5 Nm. Bueno, pues vamos a añadir una nueva hoja y vamos a empezar a resolver el problema. La velocidad de giro es de 750 revoluciones por minuto. Entonces, tenemos que al ser un control VF constante, tendremos que la relación entre la tensión nominal y la frecuencia nominal pues se va a mantener constante, y la nueva tensión y la nueva frecuencia pues seguirán a la hora de dividirlo dando el mismo resultado. Como dije, en teoría es conveniente, no es absolutamente necesario, pero es conveniente utilizar en este cociente la tensión de fase del estator. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siendo la tensión de fase, en nuestro caso la nominal, 230 entre raíz de 3 y 50 la frecuencia, pues tendremos que la nueva tensión y la nueva frecuencia tendrán que cumplir esa relación. Es decir, podríamos llegar a la conclusión de que la nueva tensión pues será 230 entre 50 raíz de 3 la nueva frecuencia. Eso por un lado. Por otro lado, como vamos a trabajar a una frecuencia distinta de 50 Hz, vamos a tener que las reactancias van a cambiar. Sabemos que las reactancias a una frecuencia f es igual al valor de la reactancia a otra frecuencia f, en este caso 50 Hz, multiplicada por la frecuencia destino entre la frecuencia origen. Lo mismo va a ocurrir con la reactancia del rotor. La reactancia del rotor a la frecuencia f pues será la reactancia del rotor a la frecuencia de 50 Hz por la frecuencia destino entre la frecuencia origen.
El deslizamiento de la máquina pues será el valor de la velocidad síncrona dividido menos el valor de la velocidad del eje entre la velocidad síncrona. Como no sabemos la frecuencia final, el deslizamiento al que va a estar girando no lo sabemos. Por lo tanto, ¿por qué? Porque no sabemos cuánto vale la velocidad síncrona. En este caso será 60 veces la frecuencia partido por 2 menos 750 dividido de 60 veces la frecuencia partido por 2. Operando y simplificando nos queda f menos 25 partido de f. Esto es el deslizamiento. Pues bien, ya tenemos todos los datos. ¿Todos los datos para qué? Pues todos estos datos van a ir a incorporarse a la ecuación de par para determinar precisamente la frecuencia. Si cogemos la ecuación de par vamos a escribirla aquí en un hueco que tenemos. La ecuación de par sabemos que es 3pr'2 partido de s omega por r1, r'2 partido por s, más x1, x'2, y arriba la tensión de fase al cuadrado. Pues bien, vamos a sustituirlo con todos los datos. ¿Todos los datos cuáles son? Los datos son los siguientes. ¿Cuál es el par que queremos desarrollar? 5. 3. ¿El número de pares de polos? Pues 2. R'2, lo sabemos del primer problema, 0,2. El deslizamiento, pues el deslizamiento será la nueva frecuencia, menos 25 partido de la nueva frecuencia, por omega. Omega será 2 pi veces la nueva frecuencia. Y ahora el otro cociente. Tenemos R1. Bueno, R1 vale 0,25. Más R'2 dividido del deslizamiento. Todo ello al cuadrado. Más las dos reactancias, pero expresadas a la frecuencia destino. Es decir, sería 1,2 más 1,1 al cuadrado por las relaciones entre frecuencia al cuadrado. Y arriba el numerador, que es la tensión, que sería 230 dividido de 50 raíz de 3 f, todo ello al cuadrado. Bien, aquí tenemos una ecuación en f. Una ecuación en f que realmente, si lo desarrollamos y simplificamos, nos da un polinomio en f, en la frecuencia. Ese polinomio es este de aquí, sería 2,116 ya simplificado por 10 elevado a menos 3 f a la cuarta menos 375 por 10 elevado a menos 3 f cubo más 8,261 f cuadrado menos 5,625 f más 39,063 igual a 0. Ese es el polinomio que nos resulta, y obteniendo las raíces del mismo se obtienen que la primera raíz es de 151,68 hercios, la segunda raíz es de 25,15 hercios, 5,4, y la tercera y cuarta raíz es 2,2 girado más menos 83,83 hercios. Es decir, de los resultados, los 4 posibles resultados matemáticos que tiene que tener todo un polinomio de cuarto orden, los dos últimos no son posibles técnicamente, puesto que se corresponden con frecuencias complejas, y el primero
tampoco es posible, puesto que es una frecuencia superior a, a la frecuencia máxima, que es de 50 Hz. Por lo tanto, nos queda que la frecuencia a la que tiene que ser aplicada por parte de el convertidor es de 25,15 hercios. Nos queda por determinar la tensión. La tensión sería pues 230 entre raíz de 3 por las relaciones de tensiones, 25,154 entre 50. Esto resulta 66,80 voltios. Esta es tensión de fase. La tensión de línea sería 66,80 voltios multiplicado por raíz de 3, resultando pues una tensión de 115,7 voltios de línea. La tensión que hay que aplicar en el estator de la máquina. Bien, y con esto pues realmente finaliza el problema que teníamos entre manos, el problema número 5 de esta colección.